Historia. Ñukanchi kawsaymanta. Palabras. Ñukanchi rimashkakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun. La lección anterior fue muy importante porque en ella aprendimos cómo decirles a otras personas quiénes somos. ¿Cuál es nuestro nombre? Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Ñuka shutimi Marta. Yo me llamo Marta. Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Aprendamos. Kawsankichu, Marta. Ari kawsajuni alillami kani. Siempre es importante conocer el nombre de los otros porque nos aproxima un poco más. Si queremos conocer cómo se llama la otra persona, ¿cuál es la pregunta correcta, Marta? Ima shutita kangi, que significa ¿cómo te llamas? ¿Y cómo debemos contestar? Ñuka shutimi Marta. Pasemos a la práctica. Ima shutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Y la contestación correcta es... Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. Ima shutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. Diálogo. Ahora ya estamos en capacidad de establecer el inicio de una conversación al conocer el nombre de nuestro interlocutor. Vamos a repasarlo entonces. Ima shutita kangi. ¿Cómo te llamas? Ñuka shutimi Sandra. Yo me llamo Sandra. Ima shutita kangi. ¿Cómo se llama usted? Ñuka shutimi Marta. Mi nombre es Marta. En la próxima lección. Nuestro interés por la otra persona estará reflejado en la lección que viene. ¿A quién no le gusta que le pregunten cómo está? ¿Cómo se siente? No falte a nuestro próximo encuentro. Tierra. Alpa. Hombres. Runakuna. Hablemos la lengua de nuestros ancestros. Ñukanchi taytakunapak shimita rimashun.